para siempre, Señor. Sea exaltado, Dios eterno. Te damos gracias, Padre, por tu hermosa presencia, Dios. Y recibe, Padre, la alabanza de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Un poco de más su corazón, amén. Mientras pasamos por este lugar a nuestra amada pastora. Gloria a nuestro Padre Celestial, gloria a Dios, porque mi hermana Carmen aún sigue alabando con sus panderos. Y yo creo que todos podemos alabarle, ¿verdad? Todos podemos darle un aplauso para eso. Dios nos hizo esos panderos para exaltar su nombre, para alabar su nombre. Dice su palabra que todo lo que respira, alabe a Jehová. Gloria a Dios. Dile que la cura de tus respiras. Entonces deben de alabar a Dios, porque es un mandato. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Es un mandato. Para eso respiramos, para alabar a nuestro Padre Celestial. Y bueno, le damos la bienvenida a todas aquellas personas que a través de este medio, de esta página de Facebook Live, nos hace el día de hoy entrar a sus casas, entrar a sus negocios, entrar en cualquier lugar donde usted se encuentre. Gracias por esa confianza que nos tienen de conectarte cada día con nosotros. Y desde aquí, desde la población de San Mateo, Estado Aragua, Venezuela, desde aquí te enviamos un saludo especial a todos ustedes que a través de este medio pueden conectarse y darnos la entrada al lugar, a ese espacio donde tú a través de esta página nos estás viendo. Y la comunidad cristiana Nueva Alianza le brinda también un fuerte aplauso de bienvenida. Gloria a Dios, el Señor nos tiene por su misericordia todavía en esta tierra, todavía por su gran misericordia. Y hoy, bueno, me toca o tengo el privilegio y la gran responsabilidad de llevar ese mensaje de nuestro Padre Celestial después de esa maravillosa victoria que tuvimos el día de ayer, viernes y sábado, en ese congreso maravilloso de mujeres. Sé que se apoderaron de esa palabra maravillosa que Dios tiene para nuestras vidas, porque su palabra dice que el pueblo de Dios perece porque le falta el conocimiento. A veces no conocemos de lo que Dios nos ha entregado, de lo que Dios nos ha dado a través de su palabra, de estas promesas maravillosas que tenemos en la palabra de Dios, que son las Santas Escrituras. Y hoy también, pues, el Señor nos va a hablar para tener este conocimiento de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha entregado a nosotros como pueblo suyo. En Romanos, el libro de Romanos 3:23, vamos a estar hablando allí para obtener el conocimiento de lo que Dios nos ha dado. Romanos 3:23. Iniciamos en el nombre de Jesús esta palabra. Y leo en el nombre de Jesucristo. Y dice así: fue cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Continuamos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo quiero que usted se centre en esa palabra. La primera es como un poquito, no nos agrada mucho,
pero después la segunda la apacigua un poquito, en el 23 y el 24. Gloria a Dios. Yo quiero que usted se centre en esa palabra y comience a orarle al Padre. Comience a pedirle al Padre ese conocimiento y esa sabiduría para poder comprender su palabra y lo que Él quiere decirnos en esta mañana. Padre celestial, mi Dios bueno, Padre amado, sé que estás aquí, Señor, en medio nuestro, mi Dios de la gloria. Padre, en esta hora venimos ante ti, mi Dios amado, para que sea usted, Señor, obrando, Señor, en los corazones de estas personas, mi Dios amado, en los corazones de todas estas almas que si están aquí, mi Dios de la gloria, sé que están con un propósito tuyo, Padre celestial, porque usted las ha traído a este lugar, mi Dios de la gloria. Los que están, mi Dios amado, en lo que deben de estar de acuerdo a tu voluntad, Padre Santo. Por eso en esta hora, mi Dios de la gloria, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que sea usted, Padre amado, preparando los corazones de ellos, Señor, así como preparaste el corazón de aquella mujer vendedora de púrpura, mi Dios amado, Padre, para que estuviera atenta a las palabras, mi Dios amado, del apóstol, Señor, Padre Santo. Asimismo yo te pido, en el nombre poderoso de Jesús, que usted prepare, Señor, los corazones de cada una de las almas que están en este lugar, de cada una de las almas que están conectadas, Señor, a nivel mundial, mi Dios de la gloria. Padre amado, porque sabemos que tu palabra, Señor, Padre, es impartida, mi Dios amado, a través de esta página, Señor, a todo lugar del mundo, mi Dios de la gloria. Por eso yo te pido, Padre celestial, que desde donde estén conectados, mi Dios amado, Padre, puedas preparar los corazones de ellos, aún los que se van a conectar después, mi Dios amado. Padre, prepara los corazones para que estén atentos, Señor, a tu palabra, mi Dios amado, y puedan tener el conocimiento, mi Dios amado, y la sabiduría, Señor, para ser revelada, Señor, esta palabra, mi Dios de la gloria, Padre Santo, porque es usted, mi Dios de la gloria, el que hace en los corazones con tu palabra, mi Dios Santo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. Hoy vuelvo a sentir esa, yo no sé si usted la siente, pero yo vuelvo a sentir como esa tristeza o esa tranquilidad que hay, no sé, en el ambiente. Se siente así en el ambiente. Yo me imagino por tantas cosas que están ocurriendo, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Cada país tiene sus situaciones y hoy puedo ver que esas mismas situaciones pues embargan a las personas y nos causan como tristeza. No sé si usted lo siente, pero yo lo puedo sentir en el ambiente. Pero dile, alégrate porque hay palabra de Dios todavía. Dile al que está a tu lado, alégrate porque hay palabra de Dios todavía. Y yo quiero proclamar esa alegría, ese gozo que nos trae Jesucristo. Y cuando hablamos aquí en Romanos 3:23, este mensaje le coloqué la destitución, pero también la reivindicación. Destitución y reivindicación. Cuando yo les comento a usted la palabra destitución, ¿a qué le suena? Suena como fea, ¿verdad? Esa palabra destitución suena como fea. Yo no sé si a usted lo han destituido de algún lugar y ha sido doloroso. Aquí hay alguien que lo han destituido de algún lugar y le ha dolido. Todos me dicen a mí, lo han destituido. Destituido es sacar. Y cuando usted de repente, usted está, vamos en un trabajo, y usted está entusiasmado en su trabajo y está haciendo el trabajo, cree que lo está haciendo bien, y lo está haciendo bien, y resulta que cuando usted llega, usted tiene su carta de despido, pase por la oficina. Ay, eso yo no sé, un trago amargo por aquí. Cuando uno está en un trabajo, no sé si a alguien le ha pasado, y usted está, imagínate este tiempo, me decía alguien por ahí, mira, ahorita el que tiene trabajo tiene que valorarlo. Tiene que valorarlo, porque ¿cuánto cuesta conseguir un trabajo?
Mi hermana Mary, me recuerdo cuando llegó a este lugar y no tenía empleo. Yo me quedé sorprendida cuando Dios le da el empleo y ese empleo que le da, y ella se esmera por su empleo porque tiene que cuidarlo. Hay gente que no cuida su empleo. Ay, no, porque no hay lo que estoy cobrando son $20 piche, porque así dice. Mira, tú no sabes cuántos esos dólares piche le hacen falta a otras personas, aunque esté piche. Hay personas que no cobran nada. Hay personas que no tienen nada. Y las que tienen se quejan. Pero las que no tienen quisieran tener lo que tú tienes. Por eso debemos valorar lo que tenemos, el trabajo que tenemos y aún en este tiempo. Porque es muy malo cuando tú estás trabajando y tú estás entusiasmado trabajando, creyendo que haces las cosas bien. Y de repente cuando llegas al trabajo dices, mire, pase por la oficina. Ay, ese pase por la oficina es como un trago amargo que no pasa por aquí. Y usted va por la oficina y cuando va por la oficina, mire, hasta hoy nos acompañas en este lugar. Entonces, si usted amaba ese trabajo, usted le cae pesadísimo. ¿Por qué? Porque lo están sacando, porque lo están botando. Imagínense que sean destituidos de la gloria de Dios. El mensaje no es tan bonito. Destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el mensaje que Dios tiene para este día. Vamos a ver lo que es destituir. Destitución. Dice aquí que es haber sido removido. Escucha lo que es destitución, para que usted esté pendiente ahí en Romanos 3:23, porque hoy vas a ver por qué está destituido. ¿Por qué está destituido? Destitución significa haber sido removido o expulsado de su cargo, separado de su puesto. Separado de su puesto. Usted estaba tranquilo en ese lugar y lo destituyeron. Y cuando hablamos de la destitución, no estamos destituidos de un trabajo, porque bueno, nos destituyeron de un trabajo, se ponen tristes, ay, me botaron, pero no importa, usted puede conseguir otro trabajo. Si usted piensa, bueno, me botaron de ahí, pero no, yo voy a conseguir otro trabajo, y usted se mira por conseguir otro trabajo. Lo destituyó la esposa, lo sacó porque no, ya está destituido, lo sacó, y usted se pone triste, pero comienza a orarle a nuestro Padre Celestial y esa esposa puede volver a tomarlo. No va a decir, ay, me consiguió otra esposa, no, porque dice la palabra de Dios que lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Y nos pueden destituir de muchos lugares, pero destituidos de la gloria de Dios, es apartado de Dios. Apartado. Y cuando usted canta ese hermoso cántico, dice, si tengo a Dios, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Aunque no tenga comida, pero te tengo a ti, yo sé que tú eres el proveedor de la comida. Aunque no tenga dinero, pero te tengo a ti, yo sé que tú eres el proveedor. Eso es que cuando decimos que si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Entonces, pero el problema está aquí. Cuando estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos apartados de la presencia de Dios. Yo digo que hoy, sin Dios, yo no soy nadie. Porque Dios me dio la oportunidad de entrar en su presencia. Dios me ha dado la oportunidad de estar con Él, de ver su majestad, de ver su grandeza, de ver su poder. Pero el que está destituido no puede verlo. Así que diga, es mejor estar en la presencia de Dios.
que 1000 años fuera de él, dice el salmista. Es mejor estar un tiempo en la presencia que 1000 años fuera de él. ¿Usted se imagina usted sin Dios? Imagínese usted sin Dios. Imagínese que usted esté destituido de la presencia de Dios. Imagínese eso. Y aquí dice que están por cuanto todos pecaron. ¿Qué trajo la destitución? ¿Cuál fue el motivo por el cual están destituidos? ¿Cuál fue el motivo? Aquí lo explica clarito. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de su gracia. Están destituidos de su majestad. Están destituidos de ver su grandeza. Por eso es que Dios aborrece el pecado. Porque el pecado lo destituye de esa presencia gloriosa y majestuosa de Dios. ¿Usted está viendo lo que causa el pecado? Aquí lo dice clarito. Y pecamos tan natural, y pecamos tan normal, y resulta que este pecado nos destituye, nos aparta. Eso es igual que si usted está en un trabajo, porque mayormente la destitución se hace mayormente por una infracción, por un error cometido. Imagínese, es igual como que usted está en un trabajo y está robando. ¿Qué hace eso? El jefe lo va a ver y lo va a... Ay, no, qué bueno, vamos a ascenderlo, a subirle de puesto. ¿Qué hace? Lo bota. Lo bota porque lo consigue robando. Eso es un motivo que usted le da para salirse de allí. Y asimismo, el pecado es un motivo para destituirlo, para Dios destituirlo de su gloria. Ahora, si usted roba en un trabajo, en un empleo, usted quiere que lo destituya, usted quiere que lo vote, porque lo puede hacer calladito, pero en algún momento se va a descubrir, porque todo Dios lo saca a la luz. Entonces, si usted está agradado en su trabajo, usted, por supuesto, no va a robar, no, ni va a hacer nada, ni va a tratar de cometer ninguna infracción para que no lo saque de su trabajo, porque usted está agradado ahí. Al contrario, usted va a hacer todo correctamente porque usted está agradado en este trabajo. ¿Usted me está entendiendo los ejemplos que estoy colocando? Pero, si usted está agradado en la presencia de Dios, usted va a estar todos los días tratando de hacer las cosas correctamente para no ser destituidos de la presencia de Dios. Usted va a tratar, es el pecado lo que me está apartando de la presencia de Dios, entonces yo dejo de pecar. Porque aquí lo dice clarito, mi amado. La palabra de Dios dice: el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Entonces, por eso es que Dios aborrece el pecado, porque el pecado lo separa de su presencia, el pecado lo destituye, el pecado lo bota, el pecado no lo toma en cuenta. Y ahí lo está diciendo Dios en su palabra. Bríndele un fuerte aplauso a Dios porque usted está testificando. Quiero hablar de una destitución, porque usted dirá: bueno, pastor, ¿y dónde dice la Biblia eso? Como les decía ayer, vamos al principio. El hombre se enseñoreó de la mujer por culpa de Eva, porque Eva cometió el pecado, y entonces Dios le dijo: tú ahora vas a ser ahora del hombre, tú no vas a tener dominio, el hombre va a tener dominio en ti por ese pecado. Lo explicamos clarito ayer. Y aquí vámonos al principio, porque todo está en Génesis, todo está en el comienzo, todo está en el principio. Y vemos aquí que Adán fue el primero que fue destituido, el primero que pecó, y por culpa de Adán pasaron los pecados a todo el mundo.
Por un hombre entró el pecado en el mundo, por el pecado de Adán, por la desobediencia. Y fíjese lo que trajo eso. Entonces, la destitución ocurre desde el principio en el libro del Edén, en el huerto del Edén, en Génesis 3:23. Vemos aquí. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Continuamos. Echó fuera al hombre, lo echó fuera, lo destituyó. Echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos entonces aquí, nos está diciendo Dios en su palabra que al principio en la creación Adán estaba en su huerto, en el huerto del Edén, pero a causa, porque aquí él les está diciendo las consecuencias del pecado. El pecado original que fue la desobediencia de Adán. Y dice que como hizo ese pecado, Dios lo destituyó, Dios lo sacó, Dios lo echó fuera del huerto del Edén. Ahí lo está diciendo clarito. Y vamos a ver qué fue lo que perdió, porque cuando nos destituye es que nos damos cuenta de lo que perdimos. Cuando nos botan nos damos cuenta de lo que perdimos. Y vemos en Génesis 2:8, hasta el 23, vamos a leerlo un poquito allí para ver qué fue lo que perdió Adán. Lo perdió por la desobediencia, por el pecado. Dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Fíjense, Dios plantó un huerto y puso ahí al hombre. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Fíjense todo lo que perdió Adán a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Continuamos aquí. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra, que habita donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también bedelio y onice. Piedra preciosa. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiderke. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y para que lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había una advertencia. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra de toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios le dio la gran responsabilidad a él. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán
no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios hizo, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el del varón fue tomado. Quiere decir que Adán lo tenía todo. Adán tenía todo lo que él quería en ese huerto del Edén. Pero cuando a veces uno lo tiene todo, uno anda buscando como aquello que no tiene. Él tenía todos los árboles para comer, pero le agradó el que no podía comer. Y así es cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Lo tenemos todo. Tenemos esposa, tenemos casa, tenemos todo. Y por estar buscando lo que no tenemos, caemos en esa infracción. ¿Cómo cayó Adán allí? En esa infracción. Cayó primero él. Entonces, vámonos ya, ya esta historia usted la conoce, ya usted sabe perfectamente lo que ocurrió allí. Pero yo lo que les quiero hacer ver es que, ¿qué tenía que andar buscando Adán si lo tenía todo? ¿Qué tenían ellos que andar buscando? A veces nosotros estamos en la congregación, estamos en la presencia de Dios, lo tenemos todo, pero andamos buscando lo que no tenemos. Andamos buscando lo que no se nos ha perdido. Y si tenemos esposa, pero andamos buscando, yo puedo tener todo con mi esposa, como dice mi esposo. ¿Qué buscarán en otra mujer si todas las mujeres tienen lo mismo? Así dice él. ¿Qué buscarán en otra mujer si todas las mujeres tienen lo mismo? Entonces, a veces así. Había árboles con todas las frutas y él podía comer todas las... pero es que le agradó esa. A él y a Eva le agradó esa fruta, la que estaba prohibida. Entonces usted puede tener esa mujer con todo lo que tienen todas las mujeres, pero a usted le agrada aquella. A usted le agrada la del vecino. A usted le agrada aquella. Y usted puede tener libertad, así como Dios le dijo, no lo haga. Pero el hecho de que Dios se lo prohibía no quería decir que no lo iba a hacer, porque lo hizo. Y el hecho de que Dios prohíba cosas aquí, en esta congregación y en todos sus hijos, no quiere decir que usted no lo vaya a hacer. Dios se lo prohíbe, pero usted va y usted lo hace. Ya es decisión suya. Entonces, cuando usted comete la infracción, es destituido de la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es santo. Bueno, espectacular, porque Dios es santo. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado lo separa. El pecado lo aparta. El pecado le hace a Dios tomar una decisión que Él no quisiera tomar. ¿Saben por qué? Porque Él lo ama. Qué triste cuando un jefe, y vuelvo yo a repetir con el trabajo, qué triste cuando un jefe se encariña con un empleado y lo consigue robando. ¿Usted se imagina eso? Oye, nunca me imaginé que tú pudieras hacer eso. Y con el dolor de su alma, tengo que apartarte, tengo que destituirte. Y yo me imagino a Dios. Dice que de tal manera Él nos amó, de tal manera Él nos amó, que a Él no le gustaría destituirlo, no le gustaría apartarlo, pero es algo que ya Él dijo: el que peca está destituido de la presencia de Dios. Aunque Él nos ame, estamos destituidos si pecamos. Es decir, cuando tú pecas tienes tu boleto, pero tu boleto de ida,
tu boleto de ida, porque Dios así lo establece, porque Dios así lo dice. Y hoy podemos ver muchas personas que son pueblo de Dios haciendo, pecando como le da la gana. Y no saben que eso, ahí estás, es buscando tu boleto para ser destituido, buscando tu boleto para ser perdido. Gloria a Dios. Yo sé que no les agrada mucho, pero ese es el mensaje que debe darse hoy en las iglesias. Dios destituye a causa del pecado, y el que más sufre es Dios, porque de tal manera Él los amó. Y cuando nos vamos aquí, vuelven a colocar en Romanos 3:23. Cuando hay una destitución, como les dije, es porque hay una falta, por cuanto todo es pecado. La falta era el pecado. Todo es pecado. Hay una destitución, hay una falta. Y la falta es el pecado. Y si nos vamos en Romanos 3:9, Romanos 3:9. Hay una causa por la cual estamos destituidos de esa presencia de Dios. Romanos 3, desde el 9, colócamelo allí. Aquí hay una causa. Dios está haciendo el diagnóstico en la humanidad. Dios está buscando esa causa para que la humanidad comprenda por qué están destituidos, porque estamos destituidos. Y vemos aquí, Romanos 3:9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos y los gentiles. En ninguna manera, dice Dios, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Ya los hemos acusado, que todos están bajo, ¿qué? Bajo pecado. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están todos bajo pecado, porque unos se creían mejores que otros. Y Dios le dice aquí, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y vemos también aquí en el siguiente, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Continuamos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aún ni siquiera los cristianos lo están buscando en este tiempo. No hay quien busque a Dios. Aún ni siquiera los cristianos. Ese es el diagnóstico que nos estaba dando. No hay quien busque a Dios. Continuamos aquí. Todos se desviaron a una. Diga, todos. Todos se desviaron. ¿Se hicieron qué? Inútiles. Todos, diga, todos se desviaron. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Aquí Dios está dando el diagnóstico por el cual estaban destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y yo creo que son apuntes que usted debe de tomar, porque Dios está pasando un escáner, así como cuando a uno le pasa un escáner para ver qué es lo que tiene. Así mismo, cuando lo meten en esa, yo no sé si a ustedes le han hecho un examen de ese que lo meten en una máquina en trito, y usted lo meten ahí, la máquina detecta lo que tiene. Asimismo, Dios con esta palabra está haciendo un escáner al pueblo
en ese tiempo, y creo que si ese escáner lo pasa en este tiempo, aquí a cada uno de nosotros, ¿se conseguirá con esto? ¿Se conseguirá con esto? Él está pasando el escáner allí. Imagínense que yo le diga a usted, hermana Marta, venga para acá, que le voy a pasar el escáner según esto. No venga, pero es que imagínense, le voy a pasar el escáner según esto. Dice que todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Inútiles. Cuando algo es inútil, no sirve para nada. Se hicieron inútiles, no sirven para nada. Y así estaba ese pueblo. No hay quien haga lo bueno. Imagínense que yo pase el escáner aquí. ¿Cuánto conseguiré con estas características? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. En ese tiempo Dios le estaba pasando el escáner y estaba diciendo todo eso. Continuamos. Sepulcros abiertos en su garganta. A esas personas que le estaban pasando el escáner, sepulcros abiertos. ¿Cómo es un sepulcro abierto? Hay un sepulcro abierto, gusano, todas las cosas inmundas, la inmundicia estaba allí. Y dice que sepulcro abierto era la garganta. La garganta. Continuamos. Con su lengua engañan. Con su lengua engañan. Veneno de áspide en este momento a pasar el escáner según esto. ¿Cuántos pasarán la prueba? ¿O será que Dios va a decir, no hay bueno ni siquiera uno aquí? No hay bueno ni siquiera uno. Qué triste. Y saben que este escáner estaba pasando porque Dios le estaba explicando por qué estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué no podían portar la presencia de Dios? ¿Por qué no estaba la presencia de Dios? ¿Por qué Dios se había apartado? ¿O por qué ustedes estaban destituidos? ¿Por qué el pueblo estaba destituido? Dios les está explicando. Dios les está explicando a través del apóstol a este pueblo, y nos está explicando en este momento a nosotros. Y continuamos aquí. No hay, y esto lo hablaba yo con mi esposo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire, lo que está faltando en la iglesia es el temor de Dios. Lo que está pasando en la iglesia es el temor de Dios. Porque no había temor de Dios, ellos se atrevían a hacer todo lo que hacían. Todo lo que Dios acababa de advertir, lo hacían porque no había temor de Dios. Ahorita yo estoy en una iglesia, estoy como esos domingueros católicos, que voy a la iglesia, escucho la palabra, pero después que salgo de allí se me olvidó, se me borró todo lo que el pastor trató de meterme, y colmeando como cualquiera persona. Parezco un ventilador si soy hombre. Viento para todos lados. Viento. Y si nos pasa una mujer como están vestidas ahorita, los ojos se te van detrás. Hermano, diga, esto no debe ser así. Dile al que está a tu lado, esto no debe ser así. ¿Por qué? Por cualquier errorcito que tú cometas, te destituye de la presencia de Dios. Y miren todo lo que perdió Adán. Imagínense usted todo lo que pierde. Qué maravilloso es sentirse en la presencia de Dios. Pero cuando cometemos, porque nos ha pasado, cometemos nuestra falla, ¿verdad que se nos hace difícil encontrarnos en la presencia de Dios? Cuando cometemos nuestros pecados se nos hace difícil. Y usted viene, ay, ¿por qué será que ya no puedo sentir la presencia de Dios como lo sentía al principio? Por ahí hay personas que me han dicho muchísimas veces, ¿por qué será que ya no siento la presencia de Dios como la sentía antes? Yo llegaba y ya estaba en su presencia, el Señor comenzaba a tratar conmigo, pero comete la falla y ya no puede estar en la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque te destituye. El pecado te destituye. El pecado es tu boleto de despedida.
El pecado es tu boleto de despedida. Por eso es que Dios aborrece el pecado, porque es el boleto de despedida. Y no podemos ver el pecado de manera normal. No lo podemos ver de manera normal porque eso nos está apartando. No hay temor de Dios. El temor de Dios es el que nos va a impedir hacer las cosas que no son tan agradables. Nos hemos quedado sorprendidos. Mire, hay una pastora, yo voy a dar este ejemplo y era por eso que yo hablaba con mi esposo acerca del temor de Dios. Esta pastora ahorita es muy reconocida. Ella está, muchas veces cuando a veces hay personas, porque como que creen que es el hombre, y lo publican, y lo publican, y lo publican, no es Dios. Uno delante de Dios no es nada. Y esa pastora, así como mi respeto para la pastora Yesenia, que como tiene buenos mensajes, empiezan a publicarla y a publicarla y a publicarla por esos Facebook. Y gloria a Dios, pero les quiero decir que no es el hombre, solamente Dios. Por su gracia nosotros hacemos lo que hacemos. Y esta pastora creo que es apellido Fon, no recuerdo. Pero ella contaba un testimonio que a mí me sorprendió. Y yo le decía, Señor, ¿dónde está el temor tuyo? Ella decía, solo vi ayer, y no sabía que el Señor me iba a dar esta palabra para el pueblo. Y quiero que reflexionemos acerca de lo que estamos haciendo, hermano, en la iglesia. Primero, usted no sabe cuánto le duele a los pastores conseguir a alguien que comete un pecado. Mire, eso como que nos tira por el piso. Mas si es alguien que ha sido formado, hijo de esta casa, y cuando nosotros nos enteramos, como que te clavan una puñalada, literalmente en el corazón. Y esta pastora contaba, yo pensaba en Dios, Señor, si a nosotros que somos terrenales nos duele, ¿cómo será a ti cuando un hijo tuyo comete un pecado? ¿Cómo será el dolor de Dios? Y nosotros lo hacemos tan fácilmente. Ella contaba que eso está, yo le voy a buscar el nombre de la pastora y le voy a buscar el mensaje. Ella lo hizo público. Ella dice que en su grupo de adoración, tenía su grupo de adoración porque el ataque comienza a los adoradores. Por eso, si tú eres adorador y estás, tienes mucho cuidado, porque el diablo anda como león rugiendo buscando adoradores a quien devorar. El ataque va a venir primero a las cabezas y luego a los adoradores. ¿Saben por qué? Porque ellos son los encargados de traer la presencia de Dios. Y ella decía que ella tenía su grupo de adoración y comenzaron a ver la iglesia, porque la iglesia tiene que estar atenta, el pueblo tiene que estar atento, tiene que tener sentido de pertenencia. Y cuando yo veo algo, la Biblia dice, si tu hermano falla, llámalo, habla con él, hazlo reflexionar. Si no te hace caso, busca a otro para ver si el otro lo puede hacer reflexionar. Y si no te hace caso el otro, ve y dilo al pastor a ver si el pastor lo hace reflexionar. Imagínense todas las oportunidades que da Dios por si acaso alguien está pecando, antes de destituirlo, antes de sacarlo de la gloria de Dios. Y si no le hace caso, el pastor tiene que decirlo a la iglesia y tener a ese varón como un gentil, porque no es ningún hermano. Eso lo dice la palabra de Dios. Y entonces esa pastora contaba que comenzaron a ver, la iglesia comenzó a ver a ese hermano con mucho cariño, mucho acercamiento hacia otro varón. Y eran los dos adoradores. Los dos eran adoradores. Y empezó a verlo. Por eso es que mire, a mí de verdad que no me gusta compinchismo. Yo se lo he dicho. El compinchismo.
esa agarradera, eso no me gusta. Porque a veces no lo hacemos bien. Entonces, bueno, comenzaron a ver eso. Había como un juju entre dos hombres casados, dos hombres que tenían sus esposas y sus hijos en la iglesia. Imagínense las artimañas del diablo, imagínense las trampas. Comenzaron a escribirse, tal vez comenzaron a pasarse mensajitos, comenzaron ay, espérame, ahí te apartó el puesto y no sé qué. Mira, la mujer andaba por un lado y el hombre por el otro, me imagino. Entonces, ¿qué pasó? Que la iglesia comenzó a ver los extraños, pero es que tiene su esposa. Mire, ahorita no se sabe quién es quién. Tiene su esposa y tiene sus hijos, pero no tiene que estar ojo pelado porque no se sabe quién es quién. Entonces vemos, ella cuenta allí en su testimonio, que me llamó mucho la atención, que comenzaron a decir la iglesia: mira, pero es que ellos andan muy juntos, mira, pero es que ellos salen a comer helado, mira, pero no andan con sus esposas, las esposas andan por un lado y ellos por otro. Mira que ese no valora a la esposa que tiene, no le da el puesto que tiene. Por eso es que usted tiene que darle el puesto a su esposa, para donde vaya con su esposa. Ella es su esposa, usted tiene que darle el puesto a su esposa. Usted la tiene que tomar de la mano para que otras vean y otros también vean que tiene esposa, que tiene dueño. Entonces, ella contaba, esa pastora contaba, que bueno, que ya habían visto muchísimas cosas, pero que ella no se atrevía a emitir un juicio si no estaba comprobado, no se atrevía. Y empezó a orar al Señor: Señor, saca toda la luz, porque eso es lo que uno tiene que hacer. Señor, revela. Señor, saca. Señor, yo no creo en chisme. Señor, yo no creo en murmuración. Tú eres el justo juez. Tú eres el que vas a sacar a la luz. Mira cómo está la iglesia, Padre. Mira, porque el pecado de otros trae también maldición a la iglesia. El pecado de otros. Mira el pecado de Acán. Estaba trayendo destrucción al pueblo, al ejército de Dios. Entonces, ese pecado trae maldición. Yo me imagino, ella dice que la iglesia comenzó de repente no sé, ella dice que entró como en un momento de shock, porque estaba ocurriendo eso, y se reunían y conversaban, y empezó a orarle a Dios. Y Dios puso a un varón y le dijo: mire, pastora, ellos se reúnen en un parque así a tal hora. Y la pastora fue hasta allá y los consiguió juntos, tomados de las manos. Y allí reveló el pecado y tuvo que decirlo a la iglesia. Y la iglesia, conmovida todo por el pecado, hubo división, hubo situación. Y eso pasa, mi mamá. Y ella decía que el corazón de ella estaba desfallecido por esta falta. Familias divididas, porque tenían sus esposas allí, los dos tenían su esposa. Imagínense el daño para sus hijos, porque que te traicione un hombre con una mujer, eso es lo normal, pero que te traicione un hombre con otro hombre, que te traicione unos adoradores, unos cristianos que te traicionen. Entonces, bueno, el pecado fue descubierto y ellos fueron destituidos, primero del altar, fueron destituidos de la presencia de la iglesia, pero fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces están viendo, mis amados, ¿por qué? Por el pecado. El pecado nos lleva a todo esto, mis amados. Y estamos en la iglesia, y estamos montados en un altar. Y así yo sé que como este testimonio, usted tiene muchos testimonios que han ocurrido. Así hay otro que nos contaron, unas personas que están aquí, nos contaron que le sucedió a la iglesia donde ellos estaban.
Dice que había un niño criado en el Evangelio y era líder, pero tenía una doble vida. Esa muchacha me estaba contando y mi corazón estaba muy dolido porque el muchacho tenía una doble vida y es un triste testimonio, pero somos seres humanos y caemos en eso, y por eso es que Dios nos destituye. Entonces, ese muchacho tenía doble vida y desde pequeño cumplió 20 años dentro de la iglesia y no se había bautizado. Y cuando había decidido de bautizarse, vino una persona y dijo, a ese muchacho no lo pueden bautizar. Y tenía las pruebas en la mano. Y el pastor le dice, ¿pero por qué? Si él está pequeño, desde pequeño está aquí, es líder de danza, también es de adoración, también tocaba en la adoración. Y no, porque ese muchacho tiene una doble vida. En las noches se va y trabaja en un nightclub, en tal sitio y todo, de mujer. Y estaba en la iglesia, mi amado. Estaba en la iglesia y cuando fue descubierto el pecado, fue destituido. Y él se fue, él como que estaba esperando eso, porque se fue, la chica que me estaba contando, se fue y dice, y ahora usted lo ve, pastor, en Facebook desatado. Se pone unas tremendas pestañas así, se pone unos tremendos tacones así. Y yo me imagino que el que lo vio en una iglesia predicando la palabra de Dios, dirá, mira, y este no es el que estaba allá. Y por eso es que nuestro evangelio es desprestigiado, muy desprestigiado, porque la gente pone la mirada en el hombre. Y usted dirá, no, pero es que tiene que poner las miradas en Dios. Pablo decía que sé imitador de mí, como yo lo soy de Cristo. Para que alguien te imite a ti, tú tienes que imitar a Cristo. Entonces yo no sé, yo le estoy contando revelaciones o testimonios de otras congregaciones. Pero ¿qué estará pasando aquí? ¿Qué estará pasando en este lugar? Si Dios va a hacer el escáner, ¿con qué se conseguirá aquí en este lugar? ¿Con qué se conseguirá? Esposas mirando a otros por ahí que no son esposos. O esposos mirando a otras por allí que no son esposas. Dile que te ha cuidado mucho, cuidado. Porque el pecado te destituye. Imagínense todo lo que perdió Adán. Lo tenía todo, pero andaba buscando lo que no se le había perdido y lo consiguió. Entonces vemos el diagnóstico de Dios. No hay temor de Dios delante de ellos. Yo creo que el que se atreve a cometer pecados como ese es porque no tiene temor de Dios y porque nunca ha conocido a Dios. Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos a esto. Por eso es que Dios está dándonos esta palabra, mis amados. Sería muy triste conseguirlos a usted en su pecado. Y les quiero decir algo. Dios saca todo a la luz. Todo lo que está oculto, Dios lo saca a la luz. Creían esos hombres de altar que se iban a burlar de Dios. Después de tocar a Dios y alabar a Dios, creían que se iban a burlar de Dios. Pero Dios lo descubrió. Y en el momento lo destituyó. Si ellos se arrepienten, vuelven a la presencia de Dios. Pero arrepentirse no es que todo. Yo me imagino que ellos cuando se iban a montar en el altar, después de hacer sus cochinadas, de hombre con hombre lo que hace es cochinadas. Yo me imagino que ellos cuando, Señor, perdona mis pecados, y se montaban. Y después, ya estamos listos, ya cumplimos, vámonos otra vez a las cochinadas. Señor, perdona mis pecados. Y estaban en eso, mis amados, hasta que vino el juicio de Dios, hasta que Dios reveló todas las cosas. Y qué tristeza cuando Dios hace eso, cuando Dios revela todas las cosas. Yo le decía a mi esposo, yo le mandé, después que yo le di el testimonio, yo se lo mandé a él, y yo le digo, mira, cuánto se ha perdido el temor de Dios, y así quién sabe cuántas cosas hará. Pero es por eso, porque no hay temor de Dios. Continuamos aquí. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley.
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Diga, la ley no salva a nadie. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Continuamos aquí. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ellos se jactaban de que cumplía la ley, pero Dios le decía que por la ley ninguno, diga ninguno, será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ellos sabían que era el pecado, porque tenían la ley decía no harás esto, y ellos no lo hacían, conocían que la ley se lo impedía porque era pecado. Continuamos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aquí tenemos el remedio. El remedio a todos esos pecados. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ellos hablaron de esa justicia. La justicia de Dios estaba en Jesucristo. Él es el que justificaba de todos esos pecados. Jesucristo. Continuamos aquí. La justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? En Jesucristo. Cuando yo tengo fe en Jesucristo, su sangre me limpia de todo pecado. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos los que creen en Él. Continuamos aquí. Por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Él estaba explicando, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado entró por un hombre y todos nos volvimos pecadores. Continuamos aquí. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos destituye por el pecado, nos destituye, así como le pasó a Adán, lo destituyó del huerto del Edén, pero le da una esperanza, le da una esperanza. ¿Y sabe dónde está la esperanza? En Cristo Jesús. Él nos destituye, pero Él mismo nos vuelve a reivindicar. Reivindicar es volver a dar el lugar, volver a que vuelva a tomar su posición. La posición que antes tenía, vuélvela a tomar. Y la posición nuevamente, o la gloria de Dios nuevamente, la vamos a tener ¿con quién? Con Cristo Jesús. Aquí dice siendo justificado. ¿Está bien? Pequé. ¿Está bien? Fui destituido de esa presencia de Dios. Pero, diga, pero. Somos justificados gratuitamente. Para nosotros es gratuito, pero hubo alguien que pagó. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa es la solución. Te vamos a votar, te vamos a destituir, pero hay algo que te puede hacer volver. ¿Y sabes qué es lo que te puede hacer volver? Gratuitamente es la presencia del mismo Dios, ¿ok? Y continuamos, la presencia de Jesús. En el 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso es que Jesucristo debe tener un valor grande en nuestro corazón. Eso es igual que te voten, te destituyen de tu trabajo por tu falla, pero alguien aboga por ti. Alguien va a decir, oye, vale, mira, ese varón le hacía falta ese trabajo, vale. Mira, tiene 6 hijos, o 10 hijos, 10 muchachos. Ahora, ¿por qué van a comer esos muchachos? Y puede convencer al jefe, ¿verdad que sí? Puede convencer al jefe, y el jefe puede decir, oye, te voy a dar una oportunidad.
voy a pasar por alto la falla que cometió. Y lo vuelve a meter en ese trabajo. Y usted dice, no, gracias, te da las gracias y está agradecido toda la vida por ese varón que lo hizo volver a entrar a su trabajo. Entonces, ¿cuánto más Jesucristo? Sí, pecaron, sí, mira, hizo aquello, le quitó, mató gente. El mismo Pablo decía, yo mismo soy más pecador que todos ustedes. Yo mismo, porque yo apresaba a los cristianos para que lo mataran. Y él estaba destituido de la gloria de Dios. Pero por Jesucristo volvió nuevamente a esa gloria de Dios. Y sus pecados pasados fueron borrados. Imagínense el agradecimiento que nosotros debemos de tener como pecadores a Jesucristo. Porque Él es el que nos hace volver nuevamente a esa gloria, a esa presencia de Dios. Bríndele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Está viendo entonces la importancia. Dios, cuando usted cree en Jesucristo, pasa por alto sus pecados pasados. Y si pasa por alto, no lo va a tomar en cuenta para destituirlo. Continuamos aquí con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifique al que es el de la fe. Solamente el justo. Él sea el justo y el que justifica. Como Él es el justo, Él nos va a justificar mediante la fe en Jesús. Continuamos. Es la única manera de que Dios nos destituya. ¿Dónde puede estar la jactancia? Le preguntaba ese pueblo. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. No por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Continuamos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles. Porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Si yo estaba circuncidado en ese tiempo, entonces yo era salvo. Pero Dios le dijo, también los que no están circuncidados van a ser salvos, porque ellos también van a ser salvos por la fe en Jesucristo. La única manera de volver a esa presencia de Dios es buscar la justificación. ¿Y quién te da la justificación? ¿Quién te la da? Vamos a ver si me entendiste el mensaje. Jesucristo. Pasa Dios por alto los pecados pasados cuando tú crees en lo que hizo Jesucristo. Es la única manera de que Dios te vuelva a incluir de donde fuiste destituido. Y vemos aquí, ¿y qué fue lo que hizo Jesucristo? Pregúnteme, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Jesucristo nos reivindicó nuevamente en la presencia de Dios. Jesucristo nos reivindicó. Y reivindicar es argumentar en favor de alguien, dando nuevamente su valor y su importancia. Isaías 53:3. Vamos a ver en qué es lo que yo tengo que creer. Esto aún no había acontecido cuando Dios se lo había revelado al profeta, porque las cosas que aún no han acontecido, Dios las revela a sus profetas. Y esto ocurrió muchos años después, como 700 años después, que ya Dios lo había revelado a Isaías. Y esto fue lo que hizo.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, porque sufrió mucho, experimentado en quebrantamiento, sufrió demasiado. Cuando usted se mete a investigar lo que es un varón de dolores y lo que es experimentar el quebrantamiento, todo eso lo experimentó Jesucristo, el quebrantamiento. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Continuamos aquí. Ciertamente fuimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido, ¿por qué fue herido? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. ¿En qué? ¿El pecado de quién? De todos. Todos se apartaron por su camino a hacer lo que le da la gana. Pero Dios cargó sobre Jesucristo el pecado de todos. Y un pecado que aún no se había cometido. Porque esto era una profecía. Pero Dios sabía que nosotros nos íbamos a apartar cada quien por su camino. Cada quien iba a hacer lo malo. Aún no había acontecido, ya Dios sabía. Dios lo sabe todo. Él sabe si tú te vas a apartar. Por eso es que hay personas que a veces se mueren muy jóvenes. Y si es cristiano, usted se pregunta, ay, ¿por qué se murió? Mira, si no hacía nada malo. Aquí nos pasó un dolor muy grande que tuvimos con nuestro hermano Johnny. Un varón de Dios, porque puedo garantizar que era un varón de Dios, un varón que estaba viviendo y de repente fue cortado, fue quitado. Y nosotros no entendemos eso. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué te lo llevas? Y solamente Dios sabe todas las cosas. Dios sabe el futuro de nosotros. El diablo no lo puede saber, pero Dios sí lo sabe. Y entonces, antes que se apartara, Dios prefiere llevárselo porque Él conoce todo. Y esto estaba profetizado. Aún nosotros ni siquiera, cuando Dios estaba revelando esto, ni siquiera nosotros habíamos nacido. Pero ya Dios sabía que cada quien se iba a apartar por su camino. Cada quien iba a hacer lo que le daba la gana. Y por eso Él ya tenía el plan, porque Dios siempre tiene un plan. Ya Dios tenía el plan que iba a hacer. Mas Él cargó con el pecado de todos nosotros, aún sin haberlo cometido. Continuamos. Angustiado Él y afligido, hablando de Jesucristo, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Continuamos. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Fue cortado y de tal manera. Por la rebelión de mi pueblo fue, ¿qué? Herido. Por la rebelión. Continuamos aquí. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué es lo más triste? Un justo murió por un injusto. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Con todo eso, que no había cometido pecado ni nada, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando a él padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días. Aquí viene todo lo bueno que Dios le iba a dar. Pasó todo lo malo, sufrió todo lo que sufrió. Diga, por mí. Por mí sufrió todo eso. Pero después Dios le dio la victoria. Dice, verá su linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Continuamos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho
por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Justificará a muchos. Continuamos aquí. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartiré despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado como los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Usted está viendo la importancia de haber mandado a Jesucristo? Él lo mandó porque usted estaba apartado de la presencia de Dios. Así como Edén, como en el huerto del Edén, Adán fue echado fuera. Adán no tuvo posibilidad de nada. Señor, no tuvo posibilidad de nada. El Señor vino a buscar explicación. ¿Por qué lo hiciste? La mujer que me diste. Y la mujer, ¿por qué lo hiciste? La serpiente que me engañó. Y Dios dijo, emitiré mi juicio. Emitiré mi juicio. Porque todo pecado, usted lo hace con libertad. Y usted se goza en el pecado. Como dirían por ahí, pecar es sabroso. Pero cuando viene el juicio de Dios, ahí sí no es sabroso. Ahí sí uno dice, ¿por qué lo hice? Y el juicio de Dios viene para el arrepentimiento. Para el arrepentimiento. Entonces todos estamos destituidos. Pero hay una esperanza. Dile que está a tu lado, hay una esperanza. ¿Y sabes cuál es tu esperanza? Creer en esto que te acabo de leer. Creer en Jesucristo. Creer que Él ha venido para darte nuevamente la reivindicación, el puesto y el valor que tú tienes en la presencia de Dios. Yo quiero que tú te pongas de pies. Iglesia, Dios te está hablando. Pueblo de Dios, Dios te está hablando. Perder la gloria de Dios no es cualquier cosa. Perder la presencia de Dios no es cualquier cosa. Si no, pregúntesela a Adán y a Eva. Dios venía y hablaba con ellos. Dios lo veía y tenía comunión con ellos. Y todo era maravilloso hasta que se le ocurre esa idea de pecar. Esa idea de comer y saborear ese fruto. Yo me imagino que ellos lo estaban saboreando. Ay, qué fruto tan bueno. Pero vino Dios en ese momento. Adán, ¿qué has hecho? Adán, ¿dónde estás? Adán, si yo venía y tenía tantos planes contigo, ¿por qué te dejaste convencer? ¿Por qué te dejaste convencer? Y aquí hay gente que Dios tiene planes tremendamente con ellos. Y usted lo ha visto. Y por un pecadito se destruyen los planes de Dios. Usted lo ha visto. Usted lo ha visto en esta casa. Cómo el enemigo ha sacado gente de este lugar que tenía propósito de Dios. Pero por andar buscando lo que no se le ha perdido. Y yo no sé si usted que nos está viendo está buscando lo que no se le ha perdido. Pero por una falla que usted cometa, por darle la satisfacción a la carne, usted puede ser destituido de la presencia, de la gloria de Dios. Usted va a perder la majestad. Imagínese todo lo que usted puede perder por ese pecadito que usted está haciendo. Todo lo que puede perder. Y hoy yo te quiero decir que si usted se arrepiente, hoy mismo Dios puede incorporarte a su gloria, a su presencia. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.